Buenas noches, bendiciones hermanos, espero que estén todos bien de salud, llenos de bendiciones y también esperando que me escuchen bien. Pues bienvenidos una vez más hermanos, un gusto a todos aquellos que nos acompañan en esta noche, en esta semana. Hoy lunes, día de lectura bíblica. Seguimos adelante a partir de Primera de Crónicas, capítulo 18. Vamos a hacer una oración mientras se van conectando algunos hermanos. Padre Santo, gracias Señor nuevamente por las bendiciones que usted nos da, Padre Santo. Una vez más le agradezco, Señor, porque puedo tener una Biblia en mis manos, Padre Santo, para leerla, para meditar en ella, para aprender de ella, su palabra de Dios, su palabra. Gracias, Señor, y le pedimos que en esta lectura su Espíritu Santo, como toda la semana, Señor, nos guíe, Señor, nos dé palabra para nuestra vida, Padre Santo, nos siga instruyendo y aún también, Señor, nos redarguya, nos llame la atención, nos pegue un jalón de orejas, Padre Santo, si nos estamos desviando de su camino, Padre Santo. Sabemos que los beneficiados somos nosotros, Padre Santo, de que usted nos guíe. Su palabra dice que el que a su hijo detiene el castigo lo aborrece. Y nosotros sabemos, Padre Santo, que usted nos ama y que también, Señor, no detendrá el castigo para corregirnos, para que no nos pierdamos, Padre Santo. Gracias, Señor, por su amor, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy empezamos con un vasito de agua de Jamaica para hidratar la voz, la garganta. Y sin más, comenzamos nuestra lectura bíblica. Primera de Crónicas, capítulo 18, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Después, nuevas conquistas de David. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Los sirios. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tibat y de Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Doram, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto,
Abisaí, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom. Y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Si se fijan, David defendía al pueblo hebreo. Bendiciones, Miguel Villaseñor, bienvenido. Jehová le daba la victoria al rey David donde quiera que andaba, pero también, si se fijan, todo lo que conseguía, incluso oro y lo que le ofrendaban como regalo los reyes vecinos, o lo que él conquistaba como los escudos de oro, todo lo ofrendaba a la casa de Jehová. Y Jehová, la palabra aquí, Jehová daba el triunfo a David donde quiera que andaba. Es una gran palabra para nosotros. Si nosotros primeramente nos ocupamos de las cosas de Dios, de los asuntos de Dios, poniendo la mira en las cosas de arriba, Dios nos va a dar el triunfo en donde quiera que vayamos. Así como le dijo a Josué, que si no se apartaba a izquierda o a derecha del camino recto, del camino de Dios, Dios lo iba a bendecir, lo iba a prosperar en todo. Dijo todo. Entonces nosotros, pues la prosperidad es económica y es espiritual, es material y también es espiritual. Sobre todo para nosotros hoy en día como cristianos del Nuevo Testamento, nuestra bendición más importante es la bendición espiritual. Anteriormente en el Antiguo Testamento se manejaba como la tierra prometida, el tener bienes, muchas cosas se manejaban. Pero hoy es lo espiritual, incluso la bendición de tener un hijo primogénito que fuera semilla para nosotros, para la segunda, tercera, cuarta, quinta generación, y hasta que venga el Señor Jesucristo y se acabe este tiempo. Una bendición. Hoy en día, si se fijan, es más importante lo espiritual. Todavía que nuestra familia de carne, la familia espiritual es más importante, porque nuestra familia espiritual es Dios. Dios es espíritu. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros somos descendientes de Abraham en el espíritu, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos descendientes de Adán por fe, como hijos de la promesa, por fe. Entonces por fe somos salvos, por fe somos hijos de Dios, por fe somos descendientes de Abraham, como dicen Gálatas 3, 28 y 29, que ya no hay judío ni griego, sino somos coherederos de la promesa todos juntos como descendencia de Abraham. Y como en Romanos dice que todo aquel que rechaza a Dios, aunque sea judío, aunque sea descendiente de Abraham en la carne, no es descendiente de Abraham, porque en la fe no lo es. En lo espiritual es más importante. Entonces nosotros pongamos la vista, la mirada en lo espiritual, y Dios nos bendecirá. Y no es que busquemos como amigo interesado con el amigo de billetes, el amigo rico, el andar teniendo amistades o matrimonios por conveniencia económica, y así también nosotros queremos ser hijos del Dios vivo, Dios del oro y la plata, dueño del oro y de la plata, dueño del mundo y todo lo que en él habita, todo lo que en él hay. No vamos a estar detrás de él como somos la novia de Dios, la iglesia, somos la esposa de Cristo y por eso merecemos todo. No seamos interesados. Nosotros tenemos que seguir a Dios por amor, porque Él dio la vida por nosotros. Ya todo lo que nosotros le demos a Él es por agradecimiento, no por conseguir algo de Él, porque ya lo tenemos todo gracias a Él. Entonces, como consecuencia de seguirlo a Él, Dios nos va a bendecir en todo, y esto ya lo económico. Si es pobre, puede ser rico. Si era infeliz, va a ser feliz. Si estaba enfermo, va a tener salud. Hay muchas bendiciones detrás de seguir a Dios, de amar a Dios, de alabar a Dios, de ser fieles a Dios. Hay muchos beneficios, pero como les digo,
no lo hagamos por interés a esos beneficios. La palabra de Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, no vayamos como el interesado, me voy a portar bien por las añadiduras a Dios. A ver, ahí estamos experimentando problemas con el Wi-Fi. Es que ya nos fuimos con los datos. Entonces no nos vayamos como aquellos que seguían a Jesucristo por la multiplicación de los peces y que Jesucristo mismo les echó en cara: ustedes no me siguen por las señales, pongan la mirada arriba, porque ustedes me siguen porque se saciaron. ¿Con qué se saciaron? Con el pez y con el pan, ¿verdad? Llenaron y vamos otra vez a comer. Es como cuando uno va a una iglesia nomás porque ahí dan despensas, nomás porque ahí dan ayuda, nomás porque vamos al desayuno, nomás porque van a dar comida, nomás porque van a dar dulces, nomás porque vienen los hermanos del otro lado y hacen casas, porque van a traer pan, porque van a traer ropa. No, eso es seguir a Jesús porque nos saciamos. Eso es porque estamos siguiendo a Cristo por la multiplicación de los bienes, del pescado y del pan. Se ha representado simplemente conseguir la salud y bye bye, conseguir casa y bye bye, conseguir carro bye bye, conseguir celular nuevo y ahí te ves. Eso es ir detrás del pez y del pan, la multiplicación de los bienes materiales. Y eso es lo que no quiere Cristo. Entonces, sigámoslo por fe, por amor, por agradecimiento, y un día vamos a estar enfrente ante su presencia, y que en ese momento no le diga: no, rechazado, porque tú nada más me seguías por las añadiduras. Entonces hágalo por amor, y vuelvo a decir, y Jehová le va a dar el triunfo donde quiera que vaya. Seguimos adelante, versículo 14, la administración de David. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sabsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Me acabo de estirar, sigo con aquel. Gracias. Amonitas y sirios son derrotados. Capítulo 19. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas. Para los que se escandalizan de esta palabra, así como yo, es bíblica. Las sentaderas, decimos nosotros. Y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados, o sea, avergonzados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. En aquel tiempo, no traer la barba larga era como una deshonra. Entonces les cortaron la barba y fueron humillados, deshonrados fueron ellos, y pues tenían que
recuperarse de esa afrenta. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, Siria. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, para que vean que hay niveles también de gente más hábil que otra bíblicamente. Y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas, o sea, los más peligrosos, los más avispados, los mejores guerreros. Y ya los otros que también eran buenos guerreros, pero de un poquito más bajo nivel, los mandó contra la gente de menos peligro. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. O sea, no había también seguridad, había estrategia, pero había que, conforme avanzaba la batalla, iban a seguir así o iba a haber cambios. Así en nuestra vida en Cristo también. Nosotros tenemos una estrategia, una manera de vivir, y si no nos está conviniendo, hay que hacer cambios. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. A ellos iban a hacer su parte y ya Jehová iba a hacer lo que él le pareciera. Muchas veces nosotros también tenemos proyectos que queremos hacer, incluso salimos a trabajar, como los que nos dedicamos a la venta, al comercio. Nosotros cumplimos con nuestro deber, tomamos el mejor personal, el más capacitado o nos capacitamos, en mi caso, nos capacitamos a nosotros mismos lo mejor que podemos para hacer las cosas, pero ya depende lo que Dios decida. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Así como Moisés levantó la vara, él hizo su parte y Dios hizo que ganara la batalla. Así también nosotros, en la obra que estamos haciendo, en nuestro ministerio para el Señor, también nosotros debemos de prepararnos lo más que podamos y hacemos nuestra parte, y Dios que haga conforme a su parecer. Seguimos adelante, versículo 14. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadadezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Si se fijan, se fue un pequeño contingente. Ya cuando vieron que estuvo duro, tanto los enemigos trajeron más gente, como David también dijo: a ver, vénganse ahora sí todos. Se hizo grande. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército, al que le habían hablado para que los auxiliara, también cayó. Y viendo los siervos de Hadadezer que habían caído delante de Israel,
concertaron paz con David y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Si se fijan, la bronca no era con los sirios, y por andarse poniendo contra los hijos de Dios, hasta quedó sometido también al pueblo de Israel. La conquista de Rabá, capítulo 20. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, o sea, en la primavera, creo que cuando estaban las heladas o el peor clima, se guardaban. Que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Acuérdense que necesitaba madera para construir un templo. La derrota de los gigantes filisteos. Fíjense, aquí la palabra de Dios habla de gigantes, y eso que ya habían sido destruidos los gigantes de la antigua tierra, por decirlo así, con el diluvio. Y aquí sigue hablando de gigantes. Cuando Noé se salvó en el arca, salvaron sus hijos y sus esposas, y pues de ahí partió toda la civilización que conocemos hoy en día. Es que posiblemente de alguna manera llegó la sangre de los gigantes a seguir adelante. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Husatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Le pusieron Jonatán como el hijo de Saúl a un sobrino de David. El censo de Israel y Judá, capítulo 21, dura palabra. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Fíjense, Joab todavía le dijo: mi rey va a pecar. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, la tribu de Leví no peleaba, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea que eso no estaba bien, y el mismo Joab no contó ni al pueblo de Benjamín, ni tampoco a los levitas. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. No vamos a ver. En un punto dice que
que Satanás en otro punto dice que Jehová, incluso por ahí andan rondando en internet videos donde dicen que Satanás y Jehová es el mismo. Vea qué tal herejía. Pero cuando Dios nos pone a prueba en algo, siempre va a ser Satanás el que va a actuar, porque Él con gusto se presta para hacernos caer y para hacernos sufrir. Entonces Jehová no es tentado ni tienta a nadie a que peque, pero sí nos prueba. Y Satanás viene siendo como el perro ovejero de Dios. Cuando nosotros andamos queriendo salir del redil, ya saben quién nos espera por fuera. Unos se vienen para atrás y a otros se quedan hasta que les da una riada, les da una sacudida, una revolcada del enemigo. Y es lo que hay que evitar. Dice, versículo 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, que era el profeta, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Fíjense, la peste era un ángel aquí, el que estaba haciendo la mortandad. Un ángel con espada, la espada de Jehová era una peste. Esto nos pone a pensar mucho en las pestes que ha habido alrededor del mundo. Pero sabemos que alrededor del mundo hay mucha maldad, idolatría y gente pecando contra Dios. 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Fíjense aquí David, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, la casa de su padre, o sea, su familia. Y vean si no fue la espada sobre su casa, porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo en la carne desciende del rey David, y sobre él fue para que nosotros no fuéramos al infierno, así como en esta vez el rey David dijo sobre mí y no sobre estas ovejas, así mismo el Señor Jesucristo dijo sobre mí y no sobre estas ovejas. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar
a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vino a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Él estaba vio al ángel. Imagínense que usted ve a un ángel, llega, le pide en su casa para que acabe la mortandad en la cual usted y su familia puede terminar muriendo también. Lo doy todo. Lo que importa es salvar la vida. Así nosotros en Cristo, en la obra de Dios, debemos de darlo todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, tampoco cara, por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Muchas veces queremos servir a Dios y que no nos cueste, que le cueste a otro. Queremos hacer grandes cosas, pero que le cueste a otro. Vamos a hacer una iglesia, que vengan los hermanos y no la construyan. Vamos a hacer este movimiento, que vengan los hermanos y colaboren. No, también nosotros hay que ofrendar. No ofrendar, como dijo David, no le demos ofrenda al Señor que no nos haya costado. Como dice el dicho, no andemos saludando con sombrero ajeno. Versículo 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Temió el rey David. Capítulo 22. David se prepara para construir el templo. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50. O sea, estuvo acumulando sin ver si sobraba o faltaba. Él estuvo acumulando y acumulando. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre,
y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí me detengo. Fíjense cómo está hablando Dios de Salomón. Hasta el 9. Dice: yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y ya en el 10 habla del Señor Jesucristo. Él edificará casa a mi nombre, sea familia, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. El que reina para siempre es Cristo. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra. Y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Capítulo 23. Organización de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Fíjense que él era fabricante de instrumentos musicales, a lo que estamos escuchando, leyendo. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón: Laadán y Simei. Los hijos de Laadán: 3. Jehiel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simei: 3. Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de la familia de Laadán. Y los hijos de Simei: Jaat, Sina, Jeús y Bería. Y estos 4 fueron los hijos de Simei.
Jaat era el primero y Sina el segundo, pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram: Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel, el jefe. El hijo de Eliezer fue Rehabías, el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Hijo de Izhar fue Selomit, el jefe. Los hijos de Hebrón: Jerías, el jefe; Amarías, el segundo; Jaasiel, el tercero; Jecamán, el cuarto. Los hijos de Uziel: Micaía, el jefe; e Isaías, el segundo. Los hijos de Merari: Mali y Musi. Los hijos de Mali: Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi: Mali, Edar y Jeremoth, ellos 3. Entonces los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Santo. Riqueza literaria. Alabanzas. Alabar, agradecer, regocijarse, exaltar a alguien. Alal es la raíz de donde procede la palabra aleluya. Fíjense, alal, de ahí procede aleluya. La frase es un mandato. Aleluja. Todos deben alabar a Jah, o sea, a Jehová. Teiyá o Teiyim son formas plurales que también derivan de alal. Una teelilla es una alabanza, un salmo o una canción. El libro de los salmos se llama en hebreo Teelim. Vamos a ponerle aquí, no molestar. Y se nos pasó ponerle no molestar, perdón. El libro de los salmos se llama en hebreo Teelim, que literalmente significa alabanzas. O sea, todos los salmos son canciones. Alal generalmente encierra la idea de cantar o hablar acerca de las glorias, las virtudes o el honor de algo o alguien. Y alal es aleluya. Y para ofrecer
seguimos adelante, versículo 31. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Capítulo 24. La organización de los sacerdotes. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron por partes, los repartieron pues por suerte los unos con los otros. Para los que satanizan la suerte, las rifas, también la tierra prometida fue por suerte. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seroim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la deudécima a Jaquim, la decimatercera a Upa, la decimacuarta a Jezebead, la decimaquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Esir, la decimaoctava a Abses, la decimanovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para sus ministerios, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Otros levitas, versículo 20. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jeedías, y de los hijos de Rebaías, Isías el jefe, de los Isaritas, Selomot, e hijo de Selomot, Jaat, de los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Micaía, e hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, Mali y Musi, hijo de Jaasías Beno. Los hijos de Merari por Jaasías, Beno, Soam, Zacur e Ibri. Y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos, hijo de Cis, Jerameel. Los hijos de Musi,
Mali, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David y de Sadoc y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Capítulo 25. Los músicos. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpa, salterio y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio fue de los hijos de Asaf, Zacur. Asaf era el músico principal. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, 20 del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turno, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José; la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12; la tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos, 12; la cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos, 12; la quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la séptima para Gesarela, con sus hijos y sus hermanos, 12; la octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, 12; la undécima para Azarael, con sus hijos y sus hermanos, 12; la deudécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimotercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos, 12. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano Manuel, bendiciones. La decimacuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimaquinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimasexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimaséptima para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimaoctava para Anani, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimanovena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, 12; la vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, 12; la vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos, 12; la vigésima segunda para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos, 12;
La 23ª para Maasiot con sus hijos y sus hermanos, 12. La 24ª para Romantieser con sus hijos y sus hermanos, 12. Capítulo 26, los porteros. Capítulo 26. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas: Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías: Zacarías, el primogénito; Gediael, el segundo; Zebadías, el tercero; Jadniel, el cuarto; Elam, el quinto; Joanán, el sexto; Elioenai, el séptimo. Los hijos de Obed-edom: Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joa, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isacar; el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Donde se quedó el arca del pacto cuando quisieron transportarla y murió Usa. Y ese lugar desde entonces se llamó Pérez Usa. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe, entre paréntesis, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. Versículo 11. El segundo, Hilcías; el tercero, Tebalías; el cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, y según sus casas paternas para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías, su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo, para Supim y Osa la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios, al occidente 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Versículo 20. Los tesoros y otras responsabilidades. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuando a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán, gersonita, fueron los Jehielitas. Los hijos de Jehieli, Setam y Joel, su hermano, tuvieron cargos de los tesoros de la casa de Jehová, de entre los amramitas, de los isaritas, de los hebronitas y de los uzielitas. Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este, era Rebaías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit,
Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército. Era como la bóveda de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel, o sea, el profeta Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los Isaritas, Kenaías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los Hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700 gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los Hebronitas, Jerías era el jefe de los Hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David, se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galad, y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700 jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Capítulo 27. Las divisiones militares. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dobai Ahoita, y Miclot era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisadab, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadía, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut, israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles, pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, Usatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, Enatotita, de los Benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maarai, Netofatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El deudécimo para el deudécimo mes era Eldai, Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Jefes de tribus. Versículo 16. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri. De los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca. De los levitas, Asabías, hijo de Kemuel. De los de Aarón Sadoc. De Judá,
Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Mical, de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, y los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. De la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. De los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. Y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Versículo 25. Otros oficiales civiles. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de la tierra, Esri, hijo de Kelub. De las viñas, Simei, Ramatita, y del fruto de las viñas para la bodega, Sabdi, Sipmita. De los olivares e higuerales de la Cefela, Baalanán, Gederita, y de los almacenes del aceite, Joás, del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Zafat, hijo de Adlai, de los camellos, Obil, Ismaelita, de las asnas, Gedías, Meronotita, y de las ovejas, Jasís, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David, y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba, y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, y Usai, arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Vamos a dejarle en esta noche hasta aquí, hasta el capítulo 27. Leímos, como quien dice, del 18 al 27. Chécale ahorita. Pero si es así, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces leímos desde el 18 hasta el 27. Vamos a hacer una oración para despedir esta lectura y vamos a continuar para la próxima semana a partir del capítulo 28. Entonces leímos el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. 10 capítulos. Fue buen avance en esta noche, a pesar de que era mayormente repetitivo, ¿verdad? Pero aquí se va viendo cómo el rey David organizó todo lo necesario para la seguridad del tesoro, las puertas, la alabanza con los músicos. Él mismo reunió oro, plata, madera para la construcción del templo. Él mismo fabricó instrumentos musicales para la alabanza. Y así también nosotros, al hacer una obra para Dios, tenemos que ser organizados, reunir ofrenda de todo lo que nos llega. Tenemos que ofrendar para que la obra siga avanzando, ya sea en construcción, en misiones, en prédicas, en volantes, en Biblias, qué sé yo. Hay muchas cosas que podemos hacer para la obra de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos terminar satisfactoriamente
esta lectura bíblica, Padre Santo, donde nosotros nos vamos adentrando más en el conocimiento de su palabra, de la historia de sus siervos, Señor, de los ejemplos que nos da a través de su palabra, de cómo debemos, Señor, nosotros también organizarnos y, como dice su palabra, poner manos a la obra. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por acompañarnos, a todos los que nos acompañaron en vivo, y gracias también a los que verán posteriormente este video. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, más o menos a la misma hora. Se despide ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones.